Bueno, hola, ¿cómo va? Buenas tardes, noches a todos. ¿Se escucha? Voy a leer una mini bio de Diego. Gracias a todos por venir. A escucharlo a Diego, que tiene preparada esta charla de la arquitectura de las relaciones, que me parece muy interesante ya el título, y por lo poquito que fui escuchando de lo que me fue adelantando, está súper interesante. Diego Portas es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires. Es doctor y magíster por la Universidad Federal de Río de Janeiro. En la misma es también profesor adjunto por concurso y coordinador del taller Atelier Abierto. Ha sido profesor de la UBA, de la Universidad Católica de Río de Janeiro, y actualmente es profesor titular en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Su producción bibliográfica ha sido contemplada en la monografía dedicada al estudio Carioca Grúa, publicada por el Instituto Di Tella. Su obra ha sido reconocida con distintos premios, como el primer premio para 3 barrios de viviendas universitarias en el campus de Río de Janeiro, el primer premio en el Instituto de Arquitectos de Brasil, el segundo premio del Instituto Tomie Otake, y finalista del premio Oscar Niemeyer en el 2018. Todos por la obra del Hostel Villa 25. También recibió el primer premio del Instituto de Arquitectos de Brasil en el 2010 y una mención honorífica en la Bienal de Sao Paulo en el 2009 por el edificio Beta de la PUC Río. Su trabajo ha sido publicado en Suiza, Alemania, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, y ha sido distinguido por la Casa Maestra El Dorado Misiones en la publicación Urbanismo Ecológico en América Latina, editado por la editorial GG y Harvard University GSD. Y además de todo esto, que es un montón, es un arquitecto que recibe en Río de Janeiro a arquitectos y que es constructor de las relaciones y de los vínculos que se van tejiendo, de las redes que se van tejiendo en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Misiones, Río de Janeiro. Así que lo conocimos con Martín en el último viaje y ha sido un guía increíble. Y bueno, agradecida de haberlo conocido, agradecida también a Fede, que es tejedor de estas redes también. Y bueno, te escuchamos. Perdón, y agradecer al colegio también por darnos el espacio para poder, el soporte visual y poder encontrarnos para charlar y escuchar arquitectura. Está prendido. Bueno, estamos a horario para empezar, ¿no? Gracias por la presentación, Sofi. Nos conocemos hace algunos meses, ¿no? Cuando todavía estaba con la panza. Sofi y Martín fueron a Río y Fede me dijo, les dije que te visiten. Se van a llevar bien con vos como nos llevamos bien nosotros, así que es como una carta de presentación siempre que aparece cuando va gente de Río y que Fede me dice algo, Fede Cairoli, ¿no? Y bueno, a partir de todas estas vínculos y redes que se van haciendo a lo largo de las visitas en Río, de los viajes, en fin, la mitad de los que están acá creo que ya nos hemos juntado en varias oportunidades en otros lugares. Ya tenemos largas charlas por teléfono, FIA, entonces hay varios capítulos. Se vinieron desde Santa Fe, espero que la fiesta esté buena, como nos han prometido. Y bueno, voy a empezar a contar esto y después vemos no queda. Vou falar português às vezes.
Les cuento que yo personalmente tuve todo un recorrido donde a veces me preguntan de dónde soy y me cuesta explicar de dónde soy porque soy de muchos lugares al mismo tiempo. O sea, nací en Buenos Aires, mis viejos se fueron a vivir a Misiones cuando yo era chico y mi hermano y yo éramos bebés. Estaba pensando, imagínate que ahora se van con el cabezudo a Formosa. Bueno, es un poco eso. Eh, entonces a los casi 30 años de mis viejos se vinieron para acá y esto fue el paisaje de nuestra creación cuando éramos chicos y adolescentes en estos caminos de tierra colorada y de monte. Ahora a este monte le decimos mato en Brasil y selva en algún otro lugar, le dirán todo, cada lugar nombra diferente. Y, a, y aún en Misiones yo viví en la frontera, te estoy viendo a vos, Nacho, que viví 3 años en Puerto Iguazú, donde hicimos contrabandos menores, y alguna vez vos me dijiste que el que vive en la frontera no contrabandeó porque no vivió en la frontera. Entonces, bueno, yo viví en la frontera y contrabandeamos ladrillos de chocolate, relojes, ese tipo de cosas. Ahí llegamos a Buenos Aires y en Buenos Aires, en Iguazú, ya como que recuperé mi tonada porteña, que la misionera nunca la llegué a tener mucho. Hay un bullying contra los porteños también en Misiones. Y en Buenos Aires, en Iguazú, yo solía almorzar en un restaurante porteño de La Rueda, que el papá de Cairoli fue a comer, fue bien recibido también. Y bueno, era un lugar de viajantes. Entonces todas las historias eran historias de alguien que estaba de paso. Como decía mi viejo, Iguazú es una ciudad de gente de paso, se nota porque no hay árboles. O sea, nadie planta un árbol donde no se va a quedar. Y en Buenos Aires llego a esto que no sé si todos conocen, me imagino que sí, pero no necesariamente. Es el patio de la FADU, de la Universidad de Buenos Aires, del pabellón 3. Y bueno, esta es la infinitud de gente y la constante de trabajo que me apasionó inmediatamente. Pasé 10 años, 10, 11 años en Buenos Aires, en mis estudios y trabajo, y en el 2001 sucedió lo que sucedió, que ustedes son los más jóvenes, pero saben qué pasó en el 2001. Entonces yo tuve la beca Cavallo y con la beca Cavallo me fui a pasar 3 meses a Río y ya van 25 años. Dentro de tantas cosas que me han pasado en todo ese tiempo, yo trabajé, hoy estaba hablando más temprano con Sebastián acá del colegio, y recordaba algo que con Nacho nos conocimos haciendo proyectos de urbanizaciones de favelas, con un programa que se llama Favela Baejo, que eran urbanizaciones en favelas que trabajaban sobre el programa público, con Jauregui, Jorge Jauregui, que es una figura conocida aquí también, ¿no? Entonces eso fue mi llegada a Río de Janeiro. Y muchas cosas fueron pasando hasta que en determinado momento el ejercicio profesional fue siendo diverso, buscando las oportunidades para la práctica independiente, que era siempre un deseo, pero trabajando en grupos en muchas oportunidades. Y teniendo al proyecto como dispositivo importante para la práctica y muchas veces pensando en lo complejo que es que el proyecto se desarrolle y que los proyectos se ejecuten y hasta en determinado momento tornando cada vez más consciente una angustia sobre el excesivo control que significa que un proyecto sea lo que uno quiere que sea y luego que se viva como uno imagina que le gustaría que se viva. Entonces sobre esa superdominio y control o determinación me empecé a
a aferrar del opuesto, que es lo indeterminado, o sea, algo como así como el descontrol o frente a la programación, la desprogramación y ese tipo de cosas. Esta charla yo la vengo armando a lo largo de años y este es un cablecito de iPhone 4, o sea, ya está viejo, que sirve solamente para conectar el iPhone 4, no para otro, ¿no? Ni el 5, ni el 6, ni el 3. Y frente a ese dispositivo súper, en teoría, de alta tecnología, destinado a algo que caduque y que sirva para solamente eso, empecé a observar con esto de la indeterminación. En portugués se dice copiño de requeijão. Acá los que hablamos portugués somos Nacho y yo, así que sabemos que está bien pronunciado. Pero lo que más encanta del copiño es que, en realidad, además de servir para transportar y guardar requeijão, tiene una tapita que se saca y sirve para hacer un vasito. Y el vasito sirve para tomar un shopping o hacer un florero o un copito de café, en fin. Es como que el uso está más abierto y no está condenado al desuso, a la obsolescencia del cablecito, ¿no? Entonces me empezó a interesar esto como ejemplo de lo muy pequeño para pensar en diferentes instancias de proyecto de diseño donde la decisión de quién proyecta se retira cada vez más. En un extremo de retirarse cada vez más en no hacer nada, que sería un extremo radical de la Catoni Basal con la plaza que se decide proyectar diciendo no hacer nada. Laís Bronstein, que fue mi orientadora de tesis, me hizo ver esto de las cualidades evocativas de los espacios, o sea, las cosas que sugieren otra cosa, pero no la determinan. Y el ejemplo que ella ponía, ella no se acuerda de esto, ya lo hablé 1000 veces con Laís, pero para mí fue muy importante en esta película de Alas del Deseo o Asas do Desejo, que en portugués tiene una sonoridad que también me gusta, de esta imagen de la destrucción que cuenta o evoca algo que pasó, lo que estaba antes del bombardeo, pero también las grúas y todo lo que cuenta ya al final de la imagen es como que sugiere algo que está por venir. O sea, un momento de un tiempo muy, muy preciso donde se promete algo que no está, o que pasó o que pasará. Entonces, dentro de esta cualidad evocativa de los espacios, es decir, en un extremo radical que no tiene la misma escala del copiño, pero sí la idea de lo que no se determina, el vão do MASP. MASP en portugués es todo con I, ping-pong y MASP, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen de este espacio significativo sin nombre, que es como lo llama Flavio Mota, un espacio que no se define por el uso, o sea, no por la función, sino que en todo caso se define por su carácter, y su carácter abierto. John Cage pasa y reconoce este espacio en algún momento y se encanta con la idea del espacio como silencio, del vacío como silencio. En este espacio, acá hay un show de Daniela Mercury, pero podría haber una manifestación a favor o en contra de Bolsonaro, o a favor o en contra de Lula. Hay como una preservación que no sé si Lina si llegó a imaginar todo esto, pero sí se imaginó muchas cosas que podrían suceder aquí, pero hay un esfuerzo por no determinar, en una escala fantástica al lado de la Avenida Paulista en San Pablo, ¿no? Esta idea de lo que sucede como algo importante, o sea, las actividades que suceden en un lugar,
o las lógicas invisibles que hacen que sucedan algunas cosas y no otras, están más asociadas a la idea de figura y campo y no de fondo y figura. Esto está en portugués, siempre me gustó fondo y figura, que es la diferencia entre entender a la arquitectura como objeto en algún tipo de fondo y versus la arquitectura como escenario donde las actividades son el campo de interés y donde las actividades y el fondo se funden, que es la idea de figura-campo. Son teorías de condiciones de campo de Allen. ¿Y qué lo explica con este ejemplo que a mí me gusta mucho? Que inclusive tienen que ver con las estructuras no jerárquicas, o sea, de abajo hacia arriba o de abajo al costado, a mí me gusta decirlo, no necesariamente de hacia arriba. Que en este caso, ¿qué haría que un bando de pájaros sea un bando de pájaros? No está el pajarito líder del bombardeo de los pajaritos de Walt Disney, que hay un pajarito que comanda el bombardeo, sino que hay la nube de pájaros que va cambiando todo el tiempo, o sea, un todo se va dando a partir de una estructura subyacente o invisible de relaciones, pequeñas relaciones mutuas. O sea, Allen lo describe con 3 reglas que yo las manipulo un poco, pero básicamente es que los 2 pajaritos tienen que volar más o menos en la misma dirección. Entonces, si uno vuela para acá, el otro se acomoda y vuela para el mismo lado, y si esto va haciendo que la nube se cambie, como segunda regla no se pueden chocar, entonces si alguien se te acerca me tengo que escapar. Y como tercera regla, bueno, para que la nube exista tienen que estar todos volando, porque con esas 2 reglas, si no vuelan, no hay nube. Pero en definitiva es un dispositivo de poder observar relaciones no jerárquicas que conforman un todo, y en ese caso mutante, ¿no? Esto es el espacio del MASPI, arriba, donde la exposición ahora está dada de un modo tan poco jerárquico. O sea, cada pintura está en un lugar de equivalencia jerárquica a la otra, a su vecina, en los caballetes de cristal, y el recorrido que haga cualquier visitante aquí será aquel que el visitante desea hacer por exclusivo interés de la obra y no por una posición jerárquica de cada obra, con lo cual de nuevo estas estructuras invisibles de relaciones van generando, diría yo, casi infinitas visitas, no solamente la visita que hace alguien una vez, sino que ese mismo alguien puede hacer otra visita otra vez, y que solo podría hacer la misma si deja las migajas de pan y nadie se las come, ¿no? Pero aquí el gran abrazo, el gran espacio permitiría esto como permitiría otras cosas. De hecho, el MASPI sufrió otro tipo de intervenciones, pero aquí con el dispositivo de pequeña escala se producen grados de relaciones donde siempre me parece interesante en la obra de Lina cómo hay una confianza en el otro, así como en el Baum, allá abajo, podía pasar algo imaginable y deseable por Lina, también podía pasar algo no imaginable y eventualmente no deseable por Lina. Bueno, acá lo mismo. Como frutillita del postre, el nombre de autoría de cada pintura o de cada obra de arte está en las espaldas, con lo cual si yo voy en busca del autor o la autora de la obra de arte, me resulta incómodo ir a buscarlo. O sea, hay una reducción en el interés por el punto de prestigio de la autoría. Pensando en algo parecido, esto que ven acá, que yo lo llamo módulo mínimo indivisible, es un diagramita muy sencillo que yo dibujé pensando en este proyecto de Sejima, en Japón, de Gifu Kitagata, que es un pequeño espacio de 2,5 por 2,5 por 5 de profundidad, que cuando se va asociando uno al lado del otro, tienen un frente abierto, otro frente abierto en los lados cortos, y los lados largos son infraestructuras de sostén y de instalaciones. O sea, el espacio de pequeña escala aquí es radicalmente firme y fijo de pequeña escala, pero se puede asociar
para su vecino inmediatamente al costado, y todos tienen el atributo de tener un ingreso y tener una ventilación e iluminación cruzada, y por toda esa circulación que llamo de privada, es donde inclusive pueden aparecer escaleras. Entonces cada modulito tiene la posibilidad de asociarse a su vecino inmediatamente superior, inferior o laterales. Con lo cual aquí hay una creación de reglas de juego que siempre me gustó imaginarme a Alina como dos arquitectas, a Kazuyo Sejima, como dos arquitectas. Una sería aquella que formula las reglas de juego y otra es la que juega, pero que podrían ser otras, no necesariamente es ella. Y eso vale tanto para el proceso proyectual como un espacio de retirada de decisión en el proceso proyectual, un freno en todo lo que se decide, sino también una posibilidad de que esto se cambie durante la vida de un edificio y eventualmente durante la construcción en una obra. O sea, como son tres momentos diferentes, el proyecto, la obra y la vida de un edificio, donde hay chances de abertura y de indeterminación. O sea, el conjunto que resulta es este, y podría ser muchos otros. El conjunto de combinación que la Sejima como jugadora y no como creadora de las reglas de juego es este, pero también podría ser otro. Esto yo creo que todos vimos esta película, ¿no? La conocemos por lo menos. Yo siempre pienso en lo que hablábamos la otra vez, Fía, de las generaciones. Pero bueno, esta película, que es una comedia muy famosa, que la resumo como estructura. Es una comedia romántica donde ellos dos se encuentran y se desencuentran a lo largo de los años, y en determinado momento, obviamente, como manda los guiones de Hollywood, terminan felices y comen perdices. Y esto es como en un ejercicio del CBC. Cuando yo era estudiante, un compañero mío respondía a tener que graficar de manera abstracta la idea principal de la película. Entonces, cuadradito y circulito en algún momento son felices y comen perdices, y en los otros momentos son todos los momentos anteriores antes del final feliz. Y esta estructura de relaciones a mí me gustaba dibujarla como el poliamor, ¿no? Donde la situación perfecta sería una, pero todas las otras son tan importantes cuanto esta, sin ningún lugar de jerarquía. Entonces, es otra estructura de relaciones. Esto es un terreno que tengo yo en Río de Janeiro, que Nacho lo conoce, que vos entrás por la parte alta del terreno, el terreno baja, y esto es uno de tantos proyectos que he hecho en este terreno. Es un hobby caro que tengo un terreno para hacer proyectos que no ejecuto, que también es una fórmula para no decidir, o sea, de la indeterminación. El terreno sin ejecutar nada es lo más abierto que uno puede imaginar desde el punto de vista de la arquitectura. Y bueno, y este es uno de estos tantos ejemplos. Y aquí, ensayando esta estructura, yo imaginaba esto que está aquí en planta, que es un espacio con todo este perímetro de potencial infraestructura para escalera, lugar de guardado, luz o lo que sea, como aparecen en todos estos cortecitos. La casa podría ser una gran casa, que es la primera, o empezar a ver subdivisiones en 1, 2, 3 de diferentes tamaños, en altura, en ancho, etcétera, o en la mayor especulación inmobiliaria, 8 casitas chiquitas, ¿no? Y bueno, digo, yo compré bien el terreno porque la calle está arriba, entonces uno baja y no tiene que hacer el esfuerzo de subir. Este es un esquema que me gustaba hacer muchas veces, juntando todo lo anterior, que tenía que ver con la propia idea del pentagrama, ¿no? Que el pentagrama también es una estructura de escrita musical donde todas las músicas que se han escrito y se van a escribir caben.
También es la estructura posible para evitar tomar la decisión, ¿no? Eso como creador de estructuras. Juan Herreros decía que si el arquitecto moderno era aquel que usaba la metáfora del director de orquesta, el arquitecto contemporáneo sería aquel que hace buenos instrumentos para que otros toquen. Bueno, el pentagrama sería un instrumento. Todas esas fugas, de alguna manera, por la decisión, o sea, por la determinación, que es la búsqueda por la infraestructura que favorezca la indeterminación, yo lo fui llevando a mi investigación de doctorado en el edificio de la FADU de la UBA y en mi experiencia docente en Río de Janeiro, y esto se llamó lo infraestructural y una experiencia en 2 escuelas de arquitectura, y lo infraestructural en una idea ampliada. Si las infraestructuras las podemos entender como las redes de abastecimiento, que es lo que más entendemos, que es la infraestructura dura y física, redes de abastecimientos viarias, de agua, de electricidad, de lo que sea, está empezando. Ahora sí. Y hay otra manera de entender la infraestructura que sería exclusivamente relacional y ontológico, e instancias intermedias donde las situaciones son híbridas. Entonces lo infraestructural, en una concepción ampliada, sería el tránsito entre esas lecturas de la infraestructura. Todo esto nos permitió un grupo, Ana y yo, como coordinadores del taller. Tiene que ver con lo que hablábamos del taller horizontal, en esencia, que es un pensamiento a partir de lo pequeño. Y aquí lo que me interesaba es contar algo de cómo funciona la universidad pública en Río, en Brasil en general, pero en Río en particular. En Brasil en general, a partir del 2012, ha empezado a regir una ley que se llama Ley de Cotas. Esta ley allá hay examen de ingreso, y esta Ley de Cotas hace que el 50% del ingreso de ese cupo está reservado para las clases históricamente desfavorecidas. Chicos o chicas negras, descendientes obviamente de una población maltratada, como mínimo. Si sos negro, pardo o indígena, o venís de escuela pública, o tenés una renta abajo de ciertos ingresos, tenés derecho a ese cupo. Con lo cual el 50% de la escuela ha cambiado a lo largo de todos estos últimos años, y el otro 50% también lo disputa toda la gente, con lo cual más o menos 70-80% de la población universitaria son chicas periféricas. Y que viven en regiones donde la arquitectura, como la conocemos nosotros, no existe, es autoconstrucción. Entonces eso hace que, o sea, nosotros cambiamos mucho la manera a partir de este cambio general, nosotros cambiamos y seguimos cambiando, y dejamos de hacer como ejercicio en el 3er año de la carrera una torre en Puerto Madero, en Río de Janeiro, y pasamos por intervenciones de pequeña escala en los lugares donde los chicos viven. Entonces empezamos a intentar, a partir de esa actitud micropolítica, de estimular la transformación del propio territorio y no el deseo de migración a la clase a la cual no se pertenece y al territorio al que no se pertenece. Estas son todas clases de proyectos que en la pandemia arrancamos todo esto y empezamos a hacer clases donde invitábamos a los autores, autoras de los proyectos. Está el refugio urbano de Valeria Jaros y Agustín Bercero, por ejemplo. En fin, son muchas obras que invitábamos a los autores a que presencien una clase sobre sus propios proyectos, pero que ellos no dan la clase. O sea, también invertimos un poco la jerarquía de que alguien te cuente esto. Es Alonso y Cripa, que son una dupla de Buenos Aires, que es la primera clase que hacíamos. Volviendo a Río de Janeiro, me interesaba contarles un poco a partir de este cuento que es una fuga mía de no querer escribir un cuento, que me pidieron que transcriba una charla que yo había hecho
y yo grabé 5 audios a Manuela, que es una chica de Fado, cuando me pidió que transcriba la charla, le dije, te mando esto, transcríbanlo ustedes, que van a saber editarlo. Y Manuela me dijo, dale, transcribilo. Me cagó y tuve que transcribirlo yo. Y entonces ese fue mi primer cuento. Y esto es el primer encuentro con Manu y todo el grupo. Fue en este espacio, que es una oca, esto se llama Oca, en Parque Laya, en Río. Que siempre me gustó esta foto de los chicos que vinieron recontra entusiasmados, armaron todo esto el primer día de una semana de visita. Y la propia estructura circular me parecía interesante como estructura sin jerarquía, que en realidad jerarquía se da porque alguien habla y los otros escuchan, pero no por la posición como estamos acá en este formato auditorio. Ya habíamos idealizado algo menos jerárquico y nos quedó esto por la fiesta. Y la propia ciudad de Río pensada a partir de inflexiones que tienen que ver con este paisaje, como un Río de Janeiro antes de Río, con estos personajes que son las montañas, por ejemplo. Esto es Pedra de Gavia. Gavia es el lugarcito del carajo, donde el vigía vista la tierra, en teoría, ¿no? Entonces todas estas montañas tienen nombre, Morro de Silmán, todos estos personajes son personajes muy importantes del paisaje. El Corcovado, en fin, acá se aparece un poquito de ciudad. El Pão de Azúcar, son todas piedras con nombres. Y habitar en esta ciudad es algo bastante complejo. Digo, habitar en la ciudad de Río como la llegada del hombre blanco, el portugués que viene, se instala acá y elige este lugar complejo para armar una ciudad. Y estas ideas de infraestructura tienen que ver con esta no poca violencia de cortar una montaña como si fuera un pan de manteca con dinamita, ¿no? O todas estas autopistas que van copiando las curvas de nivel e inventando maneras de moverse en ese territorio, en esa geografía, o los túneles también como dispositivos de relacionarse con esa geografía, o estas murallas que son las contenciones también para, una vez que se hacen caminos y túneles, evitar que la montaña se venga encima, los puentes, donde la arquitectura muchas veces imaginada como un modelo a ser implantado en la superficie plana, acá la mitad de la intervención se da en la muralla y la contención necesaria para la otra mitad ser la arquitectura, si es que podemos separarlas, ¿no? Y de punto de vista de la arquitectura, entender también esta idea de, para nosotros la planta baja es baja. En portugués la planta baja se dice pavimento térreo, de tierra, o sea, tiene que ver con el suelo. Y Angelo Gucci, que lo deben conocer, a él le gusta nombrar el térreo elevado o el térreo afundado, entendiendo que el pavimento térreo es el pavimento de lo público. Pero acá el térreo, la planta esta intermedia del pedregulho, es una planta evidentemente que no está en la planta baja, es alta, entonces es el térreo elevado. Entonces esta noción de lo térreo que se multiplica también es algo interesante que se da y que obviamente se relaciona con un horizonte. Bueno, esta es la autopista habitada, ¿no? Y aquí es donde queda claro que ese pavimento es un tercer piso, en realidad. O sea, lo térreo o la planta baja no es baja. Entonces esta multiplicación de la planta baja es algo también muy propio de la ciudad. Aquí estamos con todo el grupo de Cátedra Red de FADU, con Manuela. Y estos procedimientos de filtros, que son filtros de luz para producir sombra, también para producir intimidad, que Lucio Costa inventa. Esto es antes del 60, antes de 49, antes de las supercuadras de Brasilia, que son estos edificios que sirven de modelo después para las supercuadras,
Pero lo que me interesa en esta imagen es, de vuelta, esta planta baja, que no es muy baja, que la ciudad sigue para allá abajo, pero también estos dispositivos que por un lado llaman a esta abstracción de las texturas perforadas. Esto se llama cobogó en portugués, cobogó, pero la figura de la ventana, como la posibilidad de que el cuerpo se asome, y Lucio Costa le gusta decir, para llamar a los chicos para la merienda, se hace posible. Estos cobogós empiezan a ser parte de la tradición de la arquitectura, obviamente mudéjar o muyarabí se dice en portugués, con la herencia árabe o ibérica, y aquí escalada de diversos modos, ¿no? Y los jardines de Burle Marx. Este es el mismo edificio del IMS, Instituto de Moreira Salles, donde los jardines son un tema en sí que tiene que ver con la riqueza inmensa que hay de vegetación, ¿no? De Burle Marx todo, ¿no? Y por fin en esa charla les contaba lo que me parecía muy interesante de Río, donde nos juntamos todos. Hoy no estaríamos acá adentro, estaríamos afuera seguramente, donde los encuentros no son en las casas particulares, los encuentros son en los bares, y que es algo cultural que obviamente tiene que ver de vuelta con el clima, y todos los techitos de las casas de la favela, que tienen un nombre que la traducción es losa, pero se dice laje, y laje es como una institución que no es como decir losa, es alaje, que es como algo que me permite tener un lugar de expansión y relación con el cielo o con el paisaje, pero también es una superficie que me permite eventualmente construir un piso más. Entonces hay como algo de inmenso valor que después se recupera en el siguiente piso y que tiene que ver con esta reacción a mantener la posibilidad de la vida al aire libre, que se da obviamente en las playas y se va con los cuerpos casi desnudos todo el tiempo, o las fiestas. Esto es cerquita de casa, estuvimos por ahí, ¿no, Sofi? Esto es una fecha buena para ir también. Y lo que les voy a presentar ahora son algunos trabajos más en clave de investigación retrospectiva, porque no es que voy a defender los trabajos como algo que tuvieron estos pensamientos, sino como que es intentar desarrollar un filtro conceptual en clave de investigación, en clave crítico-teórica, para extraer posibilidades en los proyectos que uno ya conoce. Yo me había propuesto traer La Casa Invertida, proyecto de Sofi y de Vicky, como una casa que en principio altera la relación frecuente, que es que la planta social está arriba y la planta privada está abajo, pero donde todos los espacios que funcionan abajo y que se relacionan con un patio, absolutamente todos, tienen un ingreso por una circulación interior y un ingreso por el patio, que sería una circulación exterior, muy lo mismo que Sejima, donde uno podría decir de quién es el baño, bueno, de quién entre, porque todos pueden entrar a este baño, o sea, puede ser un baño suite o no, puede ser un dormitorio o puede ser una extensión del patio. Entonces eso me gustaba de pensar el sistema de relaciones que esa casa propone en la inversión a partir de la multiplicación de accesos inclusive, porque todos los espacios que tradicionalmente en la casa, en el proyecto de ellas, tendrían un acceso, bueno, para ustedes tienen todos dos, ¿no? Es una regla que han cumplido, se propusieron y la han cumplido, ¿no? Bueno, este es un hotel que hicimos hace unos buenos años. Esto ya lo terminamos, empezamos el proyecto con Nacho, ¿te acuerdas? De 2007-2008, cuando Nacho estaba llegando a Río de vuelta, y después lo desarrollamos con mi ex socio Rodrigo y con otro chico más. Y bueno, aquí la clave en retrospectiva sería ninguna, a no ser esta relación con que más de una vez me gustaba entender cuando yo digo, sí, vayan a visitar el hotel, que es muy lindo el paisaje, sí, porque la verdad que no sé si el hotel es lindo o no es lindo, pero hay por lo menos un esfuerzo porque este paisaje sea bonito. Es una foto de Fede que me gusta mucho, que es cuando uno sale del ascensor se encuentra con esto. Hay un pequeño truco para que uno no vea
queda el borde de seguridad, que es la terraza del otro lado, ¿no? Este proyecto lo hacíamos al mismo tiempo que un concurso. Mientras hacíamos el hotel, era un concurso de las Olimpiadas. Y en esta imagen lo que me interesa mostrar es este edificio que tiene una especie de escalinata media altiana, que por debajo de esa escalinata hay un elefante blanco, que es un centro de convenciones, pero que simulan la geografía de una montaña, que es como estas montañas de las que hablaba más temprano. Nos preocupaba que este proyecto pareciera de alguien que es carioca. Y bueno, aquí debajo de toda esta montaña, a 30 metros de altura, funciona ese centro de convenciones, y todo el programa del concurso de hotelería, etcétera, etcétera, lo iba rodeando, y esa relación entre edificio y montaña es algo muy frecuente en Río, ¿no? Ahí están los 30 metros de centro de convenciones debajo de esta montaña, que es ese elefante blanco escondido. Y en ese mismo proyecto investigábamos esto que yo llamo dispositivo Corte-Yaraguá, que es un proyecto de Pablo Méndez Arroya, donde con una altura y un tercio, 3,5 metros de altura, las cocinas ventilan para un lado y los espacios de living ventilan para los dos lados, en función de ese recorte de la fachada que se vaya en la punta, y que después, como dispositivo relacional, digo, de lo que me interesa de multiplicar, que un mismo espacio, un mismo recurso permita relación de fachada para dos categorías de espacio, lo llevamos para los departamentos de este gran edificio en el concurso. Esta era la montaña del centro de convenciones, el Fórum, y este otro edificio con esta especie de cardapio de menú de arquitectura moderna brasilera, trabajando sobre el proyecto. Pensando en esta situación relacional, este proyecto de la Casa de Vidrio de Lina, también me interesa. Lina compró el terreno equivocadamente, ¿no? Se entra por debajo, entonces hay que subir la escalera. Se equivocó, el auto no te deja arriba. Entonces, pero lo que hizo bien y es muy bonito es el patio de ingreso, donde la montaña no es borrada a partir del edificio, sino que la montaña es justamente celebrada a partir del momento del ingreso, ¿no? Y de la vida constante de la planta principal alrededor del patio. Esto con Andrés Pázaro, que es rosarino, que está hace muchos años allá, y Marcos, hicimos este proyecto, que es un pabellón para la Católica de Río, de talleres de arquitectura y de diseño, que básicamente evitábamos destruir la relación con el suelo, y una vez que pasábamos por la montaña, por aquí por debajo, llegábamos a estos puentes y cruzábamos, y teníamos esta situación espacial de un edificio que preserva la montaña y preserva la posición de los árboles, todo con esta tela mosquitera que nos protege de los mosquitos, como necesitamos también en Santa Fe, ¿no? Esta es una casa que le hice a mi viejo hace unos 15 años más o menos ya, para su vida con Amalia, su compañera. Estamos nosotros aquí en el momento de la obra que se hace la losa, y donde lo que importaba era que Amalia pudiera estar en el cuarto. Ella, por su condición física, tenía que estar, ella le gustaba y le cansaba mucho, entonces tenía que estar mucho tiempo en cama. Entonces en cama ella podía ver quién pasaba por la calle, chusmear un poquito y mirar el paisaje. Y aquí aparece también esta revelación de la montaña a partir de este patio vacío, que es esto que aparece acá en el medio. Este es el proyecto ya más avanzado. Y este es el patio vacío, que es algo semejante de esa revelación de la montaña, una vez que la casa flota. Esta es la casa ya cuando se ve flotando desde abajo. El hostel en Río, que es un hostelcito que está atrás de una iglesia. El terreno del hostel es de la iglesia. Los mismos dueños del hotel de Niterói
nos llamaron para hacer el proyecto del hostel alquilándole una casa a la iglesia. Una iglesia que en realidad no tiene claustro, entonces es como que esta casa presenta la posibilidad de lectura de un claustro para una iglesia sin claustro. Esta es la casa que reciclamos y esta es el ingreso lateral al hostel. Estas son todas fotos de Fede. Y esta estructura es una estructura de hierro de obra, liso, en realidad no es de obra, es liso, pero es como una losa de hormigón armado sin hormigón. Yo me estaba acordando, hablando con gente acá, que yo estuve en el 98 y lo conocí a Tony Girones, y no dejé de seguirlo bastante, y esto era un poco esta cosa de hacer crochet que tiene Tony. Y Carla Joazaba, que no sé si la conocen, es una arquitecta para mí muy interesante, carioca. Ella le gustaba recordar charlas que teníamos sobre el artesano oculto que trabaja, que es una frase, una visión de Louis Kahn, ¿no? De decir, bueno, acá uno se puede imaginar al que ejecutó todo esto porque tiene una alta condición manual, ¿no? Aquí hicimos pequeñas intervenciones de un lado y del otro, más del lado izquierdo, menos del lado derecho. Y aquí aparecen esta intervención entre lo viejo y lo nuevo, y estos dormitorios con estas ventanitas que parecen de John Malkovich, del piso 8.5. Y como todo lo que uno vive en el patio, ahora tiene claustro este patio, va siendo el claustro de la iglesia que está del otro lado, y al mismo tiempo cada uno que entra al dormitorio está siempre viviendo la relación con el patio. Se entiende mejor acá en esta planta, tanto en la parte nueva como en la parte del edificio viejo. El sistema de circulaciones vuelca para la fachada, en lugar a tal punto que, por ejemplo, estos dormitorios en la municipalidad nos dijeron, pero esto no se puede aprobar porque no tiene ventanas. Algo que se explica en corte, ¿no? Que son estas camitas extras que se ponen por arriba de la circulación y que sirve solamente para entrar acostado. O sea que lo que en el corte de Yaraguá para Pablo era una posibilidad de una ventana, una relación de vistas, para nosotros era una camita más, que a los efectos del negocio de la hotelería siempre es importante. En la casa antigua van a ver algo parecido. Acá están los dos cortes, el dispositivo Yaraguá, tanto en el edificio Yaraguá como en el hostel. Y aquí la circulación de las habitaciones de hostel del lado de la casa antigua reproduce esta táctica, este dispositivo japonés, muy frecuente en la arquitectura japonesa, sobre todo contemporánea, pero también tradicional, que son estos espacios intermedios, que son espacios interiores, pero que tienen cualidades exteriores, donde vos en realidad no ventilás directamente para afuera, ventilás para un espacio intermedio, ¿no? Y iluminás. Y acá sucede algo semejante, de vuelta como dispositivo de relaciones, no necesariamente como otras categorías del proyecto, y donde hay una camita, que es la que el otro día nos intentamos acordarnos, Fede, si una foto tuya o no, pero a mí me gusta mucho esta camita en particular, que uno medio como que está espiando lo que pasa para afuera, ¿no? Esta es una imagen que Larisa, que es una chica ayudante nuestra, Larisa es la que yo te decía, Fía, Larisa Monteiro, es la que hacía estos dibujos, por ejemplo. Todos estos dibujos son de análisis de Larisa, que es del taller nuestro allá en Río. Estos son proyectos que hicimos con el mismo grupo del Atelier Berto, que es un concurso que se hizo a fin del año pasado, que ganamos, de residencias universitarias, que tienen esta imaginería, en fin, no quiero contar mucho, pero son residencias universitarias, que lo que me importa contar aquí, más que nada, es sobre este dispositivo de cuarto para 2 personas, donde ensayamos el corte Yaraguá. El corte Yaraguá consume mucha altura, entonces económicamente no nos parecía factible, pero el premio es explicado, entre otras cosas, como punto principal,
con los baños, baños ventilados por fachada principal y dormitorios para la misma fachada, con lo cual se evita la falta de intimidad que significa tener un baño con ventanita para una circulación común. Entonces estos son 2 estudiantes que comparten un baño, pero a cada 3/4, a cada 6 estudiantes comparten una cocina. Entonces son como estructuras de pequeña escala. En Brasil lo llamamos república, que es como muchos estudiantes viven en departamentos. Entonces nos preocupaban la posibilidad de generar pequeñas unidades de gestión para el mejor cuidado de las cocinas, de lo que es común. Pero el proyecto no necesariamente obliga a que se ocupe de esa manera, sino que todas esas circulaciones pueden ser también comunes a todos. O sea, de alguna manera el dispositivo de relaciones que permite este proyecto es la de conformación de repúblicas, la del espacio completamente común y la de las cocinas que se comparten o no se comparten. Pero que aquí hay una estrategia que de alguna manera nos influenciaba el entendimiento del Gifu Kitagata a través de la observación de los sistemas de relaciones, ¿no? Estos son los espacios estos comunes y estos son los cuartitos, las unidades. Este es un concurso que hicimos en San Pablo con otro grupo, con Gavia y Materia, son otros chicos de Río, que es una línea de tren que por arriba hay una plaza, es un puente plaza, que la idea es que el puente sea también plaza, o sea, y la plaza como dispositivo eminentemente abierto a relaciones posibles. Después con estos 2 dispositivos de una placita en la parte más alta y una especie de teatro-oficina de Lina Bobardi del otro lado, que son las rampas que van bajando al lado de un gran vacío. Entonces, también en esto del interés por los dispositivos de multiplicadas posibilidades de apropiación es aumentar el rango de carácter programático del proyecto y no necesariamente una función. Aquí en lugar de un teatro podría ser un mercado, en fin, pero hay un espacio de... Esta imagen me gusta bastante como un espacio de uso público donde podría haber un mercado, podría haber instituciones de la municipalidad, podría haber varios rellenos posibles, pero de una escala intermedia. Este proyecto es un proyecto comandado por Tiago Soberal de A040. Estamos en un proceso ahora esto es con la Fundación Setúbal, el Itaú, que nos dijeron que posiblemente se haga solamente la pieza central y no las 2 laterales. El proyecto lo pensamos así como una especie de auto, el Fiat Uno, la versión base sin aire acondicionado, sin entrada de puertas, se llama Uno Mille. Entonces lo llamamos, el puente central es el Uno Mille, las otras con aire acondicionado, trabas eléctricas y no sé qué, bueno, va a quedar Mille. Tiene que ver también con estrategias proyectuales, esto de la posibilidad de adaptación en un proceso de proyecto, ¿no? Pero estoy diciendo el contrario. Este es un departamento en Leblon, cobertura no Leblon, macho, que es un poco heredero de la cobertura del hotel. Yo confieso que todavía, además de la relación con el paisaje, me interesa observar que le dejamos toda una estructura metálica posible de utilizar una terraza que por ley no es posible. Entonces toda esta claraboya es una claraboya que yo puedo subirla y el día de mañana a utilizarla como terraza, pero nadie me puede decir que yo no puedo hacer una estructura de acero de ese tipo. Entonces, bueno, es también encontrar la fisura que acá en Rosario no se hace, ¿no? Y todo este anillo de vegetación. Esta es una casa que proyecté para mi hermano, que vivió 15 años en San Pablo, después se fue, está en Texas, en El Paso, Texas, que la llamo la Casa del Desierto por el desierto real y por un cierto desierto cultural de estas ciudades
monótonas, donde todo es igual a todo. Entonces es una casa que se cierra radicalmente y tiene este interior con este patio de agua que sirve para humedecer el aire, que el aire es muy seco allá, entonces funciona muy bien para achicar el uso de energía eléctrica para aire acondicionado, pero aparte para mejorar la calidad de la humedad del aire. Con Carla Joazaba, ella me invitó a hacer este proyecto, que a mí me sorprendió siempre cómo ella arrancó, que es otra manera de entender los sistemas de relaciones. Ella agarra este proyecto de Hudson, de la papelera, fábrica de papel, y este proyecto con esta forma de Alejandro de la Sota, del Colegio de las Maravillas, el gimnasio, y hace una maqueta que junta uno con otro, y una maqueta vieja que ella tenía en el estudio, y con eso nos explica, a nosotros que estamos empezando el concurso, cómo hacer un proyecto sobre esa geografía que liberase completamente el suelo, pero que la forma sea la consecuencia de la relación con la geografía. Y a diferencia de todos los proyectos, éramos 7 equipos, éramos todos hombres, menos nosotros que éramos la única mujer. Yo fui a una reunión donde yo era la única mujer porque Carla no podía ir. Y después, cuando vimos las propuestas concluidas, todos los proyectos eran de sistemas de barras escalonadas paralelas a las curvas de nivel. Y como a mí me gusta bromear con Carla, digo, vos siempre pensás al contrario, o sea, donde todos hicieron así, vos hiciste así. Entonces dio un poco esta situación bastante inusitada, que es la presencia de los edificios siempre interrumpida por los vacíos, y este sistema abierto iba permitiendo que el edificio estaba o no estaba en función si había o no había árboles, o en función de si el programa lo demandaba o no. Podía crecer o achicarse con facilidad. Y cierro la charla con este proyecto que es la Casita Alegre, que es un departamento en realidad de la flaca de Giovanna allí, mi compañera, y yo, que venimos, ella no es arquitecta, pero venimos trabajando hace casi 4 años, y yo muestro exclusivamente esta pieza, que es esta estructura de hierro que se proyecta para afuera de la fachada, pero fuera de la fachada de una manera alegal. Y este es el lugarcito para Canela, para nuestro gatito. Y todo este artefacto es un artefacto que a mí me encanta contarlo, como a Pablo Méndez Arroya le preguntan en algún momento cuál es el edificio que más le gusta, y él responde que son las pirámides, porque son el instrumento de su propia construcción. O sea, con pirámides se hace pirámide, se pone piedra para hacer más piedra, o sea, no tiene andamios. Y esta obra, lo que más me encanta para contarlo en relación a eso, como dispositivo de pensamiento de cómo se ejecuta, es que es una obra sin andamios porque toda se atornilló y se fijó desde adentro, o sea, no tuvo andamios. Y después todas las barritas de hierro permiten que el día de mañana pongamos bancos, mesadas. Tiene también unos agujeritos, unos anillitos para que sea un tender de ropa. En fin, es una estructura bastante abierta que todavía no decidimos cómo la vamos a concluir, pero por ahora está así. Durante la obra yo me alegré, no traje la foto, me da un poco de vergüenza de mostrarla, pero el muchacho que es nuestra ayuda constante, Israel se llama, él ya lo usó con maderas y lo usó de andamio para poder hacer las terminaciones, pero como es una situación medio de peligro, me parece poco ilustrativo para mostrarlo en ciertos ámbitos de seriedad como son este colegio. Bueno, es eso. Muchas gracias.